Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos la visita del pastor Otoniel Sánchez de la Iglesia Bautista Osama y vamos a hablar de apologética. Otto, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias al Señor y muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la audiencia de Entendiendo los Tiempos. Es un placer tenerte aquí. Sujel no se encuentra con nosotros hoy, está en Colombia predicando en una conferencia y vendrá la próxima semana. Él hubiera estado muy contento de poder estar aquí con nosotros también. Otto, la Iglesia Bautista Osama, de la cual tú eres uno de sus pastores, está auspiciando esta conferencia apologética. ¿Qué tiempo tienes tú en la iglesia como pastor? ¿Qué tiempo tiene la iglesia de fundada? ¿Qué tú nos puedes decir primero de la Iglesia Bautista Osama y de Otoniel Sánchez para que nuestros oyentes te conozcan? Muy bien. La Iglesia Bautista Osama tiene ese nombre por la comunidad donde está, que es la comunidad, como decimos aquí en República Dominicana, del Ensanche Osama. Sin embargo, si yo hubiese sido el fundador de la iglesia, no limito el trabajo de la iglesia al nombre de la comunidad, sino que le hubiese puesto otro nombre. Pero bueno, así se llama. El concepto de iglesia era muy parroquial en el año 1965. Obviamente yo no había nacido en esa época, yo no había nacido en el año 1965, pero comenzó la obra en ese tiempo. Entonces, de ahí pues comenzó la obra con un misionero bautista del sur, Bill Kaufman, y estuvo allí casi por 3 años, y a los 3 años se fue para Estados Unidos, y la iglesia tuvo una sucesión de pastores de ese tiempo que él se fue, hasta pues que llegué yo. Desde el tiempo de él hasta mi tiempo, cuando yo comienzo el ministerio, ya habían pasado por la iglesia 9 pastores. De esos 9 pastores, pues algunos no están ni siquiera en los caminos del Señor. O sea que probablemente en una torpeza espiritual de la iglesia fuimos pastoreados por personas que no eran creyentes en un momento determinado. Entonces yo comienzo el ministerio en el año 1992, pero desde el año 65 hasta el año 1992 no solamente la iglesia pasó por 9 pastores y conmigo 10, sino que tuvo 7 años sin pastor. O sea que la iglesia, desde 1965 al 1992, el promedio de pastores era de menos de 2 años. Y a esa iglesia me llamó el Señor. Entonces comenzamos el ministerio. Yo había ya estudiado en la universidad publicidad. El Señor me había llamado a eso. Lo estuve desarrollando tiempo completo por un tiempo, y trabajé también imprenta, tenía imprentas y desarrollé ese trabajo de la arte gráfica en sentido general, hasta que el Señor me llamó al ministerio en el año 1992. ¿Cómo llegas al ministerio, Otto? Bueno, yo cuando comencé a degustar el éxito profesional que tenía mi negocio, que iba ya prosperando y iba consolidándose, comencé a tener inquietudes ministeriales. Recuerdo que en una ocasión, después que se terminó el culto, no había pastor en la iglesia, y una señora fue de visita y preguntó por el pastor de la iglesia. Y yo escuché cuando una hermana le dijo, no tenemos pastor. ¿Y cómo puede ser que haya una iglesia sin pastor? Y eso como que me dolió, ¿no? Pero no fue algo determinante, sino que el Señor fue trabajando en mí, en mi mente, en mi corazón. Yo había comenzado a estudiar en lo que era el Instituto Teológico en ese tiempo, y me preguntaban que para qué yo estaba estudiando. Siempre he sido muy curioso, y yo decía, no, que para saber. Pero desde luego, de la perspectiva de Dios ya había comenzado un proceso de preparación. Entonces, entre el año 90 y el año 92 fue un tiempo de muchas crisis espiritual en mi vida, porque mi familia, la cultura me había preparado para lo que yo estaba desarrollando, no para ser un pastor. Para tu negocio de artes gráficas. Para mi negocio de artes gráficas. Para eso fue que me preparé, para eso fue que estudié, estaba ya disfrutando de las bondades de un prestigio profesional, y cuando ya yo comenzaba a sospechar que Dios me había llamado, entró en mi vida una crisis de fe.
No una crisis de si yo estoy llamado, no, una crisis de fe. Y pensamientos me vinieron a mi vida como, si tú comienzas a ser un pastor, que es lo que tú estás teniendo inclinación, pero ¿y qué si tú crees, porque tú naciste en este lado del mundo, donde por folclore o por condicionamiento cultural tú crees lo que crees? Y si todo esto es todo un montaje, tú habrás perdido la oportunidad de disfrutar la vida sanamente como tú quieres. Sí. Entonces entré en un proceso de duda tremendo en mi vida. Y tanto es así que con la debilidad que había en la iglesia, no había una madurez espiritual, pero yo llegué a creer que sí, que Dios me había llamado al ministerio, y la iglesia me había pedido formalmente que comenzara el ministerio, y en el 5 de enero de 1992 comencé yo el ministerio, pero ahí fue que se acentuó y se ahondó en mi alma la duda. Y te puedo decir, y a todos los que están en audiencia con nosotros, que yo llegué a dudar de la existencia de Dios ya instalado como pastor. Quiere decir que yo fui un pastor ateo por un tiempo determinado. No, tuviste una crisis, ¿no? Una crisis profunda. Una crisis profunda. ¿Y cómo Dios te sacó de ahí? Bueno, yo recuerdo que un día yo comencé a caminar, y camina, y duré como 2 horas caminando. Dejé mi vehículo estacionado en un lugar y comencé a caminar, y caí frente al mar, y ahí yo estaba con lágrimas en mis ojos, y yo le dije: Señor, yo estoy en esta crisis no porque yo no quiera obedecerte, sino porque yo quiero estar seguro de que tú me estás llamando. Y en ese momento vino una gran paz y una convicción tan profunda en mi vida que jamás yo he tenido duda de quién es Dios y a lo que Él me llamó. Qué bueno cómo obra el Señor, Otto. Instantáneamente Dios me trajo esa convicción y esa paz, y me hizo recordar muchos textos de la palabra, y de ahí es que realmente somos de los que decimos que Dios habla por su palabra, y el que no conoce la palabra de Dios nunca va a escuchar a Dios hablando. Es así. Y yo pude recordar cuando Elías fue al monte Horeb, y allí ve ciertas manifestaciones asociadas a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento: el terremoto, el fuego, el viento, pero Dios no estaba en ninguna de estas cosas. Pero allí, en la sencillez de un sonido delicado y apacible, allí estaba Dios. Entonces Dios me dijo: yo estoy contigo, yo no tengo que demostrarte nada, lo único que yo quiero es que tú confíes. Entonces entré en el ministerio con muchas dudas y lagunas espirituales, pero Dios ha sido bueno en todo este tiempo. Mi manera de ver qué Dios espera de mí es que incluso Dios me comprende y me da el permiso para yo expresar mis dudas, yo expresar lo que yo llamo mis quejas reverentes delante de Él, y así me manejo con el Señor, y eso pues así nos hemos venido desarrollando en la iglesia, y hemos pasado por muchos tiempos buenos y otros tiempos no tan buenos desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de Dios todos son buenos y han ido acentuando nuestro llamado. Y el Señor no ha dejado de pastorearte. Jamás en la vida, siempre ha estado ahí. Isaías 58:12: Jehová te pastoreará siempre. Amén. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de hierro y como manantial de agua, cuyas aguas no te faltan. Eso me refresca siempre, cada vez que recuerdo todo eso. Y todos los errores que yo he cometido y pecados que he cometido en el ministerio, pues me confirman que la obra es del Señor y que todo es por gracia y misericordia. Porque si fuera a contabilizarse todo lo que yo he hecho y que eso afectara al ministerio, yo no estuviera en el ministerio ni existiera la iglesia. Otto, en nuestra próxima sección yo quiero que tú me hables de cómo tú conociste al Señor y cómo también conociste a tu esposa. Ok.
Otto, en el segmento anterior hablábamos de tu llamado al ministerio, pero a mí me gustaría que nuestros oyentes y las personas que nos están viendo a través del internet conozcan más de Otto Sánchez. ¿Cómo tú te convertiste al Señor? ¿A tu esposa? ¿Cómo tú la conociste? Bueno, vamos a comenzar por la primera, ¿cómo conocí al Señor? Porque por conocer al Señor la conocí a ella. Entonces, vamos por orden. Ella era miembro de la iglesia. Sí, yo decidí hacer un pastoreo más cercano, ¿no? De hecho, se dice que yo vivo con una oveja. Pero realmente yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran convertidos, mi padre ya fallecido hace aproximadamente 2 años y medio, y mi mamá, pues, también es creyente, y pues desde pequeño nos instruyeron a nosotros los 4 hermanos en los caminos del Señor. Llegó la adolescencia, ese tiempo difícil, rebeldía, y quise probar las algarrobas, que para mí eran manjares, pero por alguna razón Dios no lo permitió. Yo a veces me lamentaba de tener cierto conocimiento bíblico porque eso afectaba mi conciencia. Entonces yo decía, si yo no conociera la verdad, pues yo hiciera tal cosa. Así razonaba yo de 13, 14, 15 años. De todas maneras, me aparté de los principios bíblicos, aunque yo no era creyente, pero en mi familia íbamos a la iglesia siempre. Y fue pues cuando yo terminé la escuela secundaria que yo pues conocí al Señor. El Señor me llamó a salvación y fue como una capa protectora en el ambiente liberal de la escuela de arte de la universidad. Se planificaban muchas cosas feas en ese tiempo. Te estoy hablando de los años 80, y en ese tiempo ya había mucho liberalismo y libertinaje en la escuela de arte, y allí Dios me protegió, acentuándome, llamando al ministerio, ¿no? A conocerle, a ser un creyente, y pues desde ahí pues luchando con mis temas y mis pecados, el Señor me ha preservado en su camino y en un crecimiento espiritual. Y pues desde ahí pues yo comencé a dar testimonio de Jesucristo, y pues todo el mundo me conoció como un creyente a partir de ese momento. Y conocí a mi esposa pues en la iglesia, y algo que deben saber todos es que pienso que una torpeza también, por las condiciones que estaba la iglesia, por falta de madurez, yo comencé el ministerio soltero. Yo en nuestra iglesia tenemos hermanos que están en el ministerio o que quieren entrar al ministerio pastoral, y nosotros hemos visto estos dones, pero están solteros. No es que la Biblia prohíbe que se sea soltero estando en el ministerio, pero si no se tiene el don, eso genera mucha presión en quienes están ministrando. Entonces yo viví ese tiempo porque yo conocí a mi esposa, a la que iba a ser mi esposa, a Susana, pero eso era muy fuerte porque yo era el pastor de la iglesia. Entonces eso generó un conflicto emocional en mí, que comencé un acercamiento con ella y después un alejamiento. Y entonces como que entré en una etapa donde yo no sabía literalmente qué hacer, hasta que después el Señor proveyó los medios. Ella y yo comenzamos a conocernos de una manera más personal, y pues nos casamos, y eso que fue una intención y un acercamiento se convirtió ahora en una familia que tiene 2 hijas. Entonces, gracias al Señor, en este mes de febrero nosotros celebramos varias fechas. Celebramos el compromiso, porque nos comprometimos un día 15 de febrero, el cumpleaños de ella, que es 16 de febrero, el 22 de febrero nos casamos, y el 24 de febrero, que fue ayer, cumplí años yo. Qué bien, felicidades. ¿Lo celebran las 4 fechas o las 4? Celebramos las 4 fechas, pero nada más hacemos un solo regalo. Qué bien. Qué bueno cómo el Señor guía los caminos de uno, Otto. Me maravilla ver cómo la iglesia tuvo tantos pastores
algunos, como tú dices, que quizás no eran creyentes, y cómo Dios preservó a su iglesia de los ataques del maligno, y cómo ahora tienen un cuerpo pastoral constituido con hombres de Dios guiando esa asamblea. ¿Cuántos pastores tienen ustedes ahora mismo? Bueno, somos 3 pastores y 2 que ya vamos a ordenar próximamente, que son candidatos y están en el proceso de ya instalarse como pastores. O sea que este año vamos a ser 5 pastores. Es una bendición gozar de una pluralidad de pastores para poder dirigir la iglesia y no un solo hombre en ese sentido. Claro, es una bendición porque es el orden bíblico. La evidencia que tenemos de pastores en el Nuevo Testamento es de la pluralidad guiando las iglesias. Es una ventaja extraordinaria. No solamente por ser una verdad bíblica, sino porque en términos prácticos es así. Nos protegemos unos a otros, el trabajo nos lo repartimos, estamos bajo la supervisión mutua, nos rendimos cuenta, los hermanos ven el modelo de unidad entre nosotros. O sea, son ventajas demasiado evidentes, no solamente, como dije, por ser verdad bíblica, sino por los resultados prácticos que eso conlleva. Otto, por lo que hemos hablado, en la iglesia vemos que hay un avivamiento en la iglesia bautista Osama. Háblanos de eso. Bueno, sí, yo pienso que el Señor nos ha venido trayendo. Nosotros, en el caso mío y de la iglesia, desde que comencé mi ministerio, yo tenía una cosmovisión reformada de lo que es la iglesia, en cuanto a lo que es la teología de la salvación. Desde que yo comencé el ministerio, conocía las doctrinas de la gracia y comenzamos a discipular. Sin embargo, aunque mi visión de lo que debe ser una iglesia era correcta, no era completa. Okay. Entonces yo fui aprendiendo cosas sobre la marcha. Recuerdo que cuando yo comencé el ministerio, yo comencé a pedirle al Señor, desde que era yo solo, tráeme más pastores, Señor, tráeme más pastores que me ayuden a trabajar en el ministerio, que podamos compartir la obra. Y el Señor fue añadiendo y sigue añadiendo pastores allá a la iglesia. Entonces, comencé el trabajo ministerial como una típica iglesia bautista, pero el título de este programa me ha acompañado toda la vida, que es el primer libro de las Crónicas 12:32, y yo quería entender los tiempos en que yo vivía para dar respuesta a mi generación. Sí. Yo entendía y entiendo que muchas veces, aunque el mensaje es correcto, el no contextualizar el mensaje a los tiempos que nosotros estamos viviendo ha hecho que la iglesia viva en un estancamiento. Me crié en la formación de que contextualización se le llamaba secularización, y entonces eso generó mucha presión. Sin embargo, comenzamos a implementar, a orar al Señor. Somos una iglesia muy evangelística. Me preocupa el hecho de que muchas iglesias crecen sobre el reciclaje de creyentes y no por la obra evangelística. Entonces, yo pienso que uno de los puntos fuertes es ser una iglesia abierta a lo que Dios quiere hacer y no a lo que son los estándares de nuestra denominación. Y realmente estamos fuera de lo que es el estándar de nuestra denominación. Y otra cosa fue pues la obra evangelística. Somos una iglesia muy evangelística. Nosotros tenemos un ministerio de evangelismo que dirige uno de los pastores, que todos los martes sale a visitar a personas con el propósito de presentarle el plan de salvación. Y entonces eso pues repercute en la iglesia. Y como ya tú sabes, también tenemos grupos pequeños en la iglesia donde también se hace la obra evangelística. Pienso que la combinación de orar a Dios, de la integridad de los siervos y buscar la visión de Dios hace que la obra del Señor crezca de manera integral, de manera sana. Una vez un amigo, un hermano, me dijo una ilustración. Él me dijo: Otto, sigue presionando y metiéndole presión al tubo, que en un momento la presión va a hacer que el tubo reviente. Entonces comenzamos a trabajar en el ministerio y haciendo lo que tenemos que hacer, tranquilos, esperando sí el tiempo de Dios para ver los resultados, pero sin
el estrés y la ansiedad de querer ver resultados inmediatos. Siempre cuando tengo la oportunidad digo lo que voy a decir: nuestra meta no es que la iglesia crezca, sino glorificar a Dios. Amén. El crecimiento es un resultado de muchas cosas y depende de la soberanía de Dios, porque con todo lo que se ha escrito sobre el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia todavía sigue siendo un misterio, porque hay veces que podemos ver dos iglesias donde están haciendo exactamente lo mismo y con hombres de mucha integridad, y una va a crecer y la otra no. Entonces, el crecimiento es una esfera de Dios, pero nosotros tenemos el deber de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Tú lo has dicho, es una esfera de Dios. Nosotros lo que debemos hacer es ser fieles, predicando la palabra, supervisando la grey de Dios, supervisando que la palabra que es predicada es aplicada en la vida de los hermanos, y predicando también, como hacen ustedes, que salen a evangelizar, que tienen grupos pequeños, a las personas que no conocen a Cristo, que viven a nuestro alrededor. Qué bueno, Otto, en estos dos primeros segmentos haber conocido la Iglesia Bautista Osama y al pastor Otto Sánchez. En nuestro próximo segmento vamos a hablar de apologética. Seguro que sí. Continuamos entrevistando al pastor Otoniel Sánchez en su programa Entendiendo los Tiempos. Otto, háblanos de la conferencia apologética. Bueno, apologética no está mal escrito ni está mal pronunciado. No es apologética, no es apologética. Cuando hablamos de apologética, muchas personas me dicen, apologética, ¿verdad? Digo, no, apologética. Apologética es una palabra compuesta que viene precisamente de apología y de ética. La palabra apología significa defensa, ética significa costumbre, estabilidad. Entonces, hay ciertos temas que a mi modo de ver, a mi modo de pensar, caen dentro de la categoría de lo que yo llamo apologética. Okay. ¿Y qué es esto? Bueno, he visto en mi experiencia pastoral, por lo que he podido leer, por lo que he podido escuchar o ver, que hay personas que son muy celosas en defender la verdad, que tienen mucha convicción para defender la verdad bíblica, pero en el ejercicio de defender la verdad bíblica con convicción muestran poca compasión. Y la verdad sin compasión no sirve de mucho. Sí. Pero en el lado opuesto he visto muchas personas con mucha compasión, que son muy comprensivos, que pueden llegar y ministrar a personas que no andan en la verdad, pero tienen poca convicción. Entonces, la compasión sin convicción también es mala. Entonces, apologética es mostrar que podemos defender la verdad con convicción y compasión. Entonces, por eso apologética. Entonces, un tema que está sobre el tapete y que es un tema muy candente y que en los países latinoamericanos tenemos que prepararnos para esa batalla que se acerca con mayor crudeza, y es lo que es la agenda homosexual. Entonces, en mi experiencia particular también he podido notar que el tema es complejo y que las iglesias no están preparadas para trabajar con ese tipo de personas. ¿Por qué tú entiendes que las iglesias no están preparadas para tratar este tema de la homosexualidad en este caso? Sí, bueno, porque muchas veces se exhibe mucha convicción y poca compasión, y muchas veces poca compasión y poca convicción. Pero en adición a eso, también los que están defendiendo la agenda homosexual se han encargado de prepararse desde su trinchera, desde su punto de vista, desde sus convicciones, la han trabajado, la han pulido, y pues sacan una serie de argumentos que necesariamente tenemos que aprendernos para nosotros poder rebatirlo. Tú hablas, Otto, de una agenda homosexual para defender la homosexualidad.
Explícame más de esto. Cuando hablamos de una agenda homosexual, lo que estamos hablando es de un plan organizado para eso. Nosotros vemos el mundo, lo alocado que está, que hay tanta violencia, que hay tanta corrupción, tanta inmoralidad. Y nosotros parece ser que decimos, este mundo está loco. De hecho, hace muchos años había una película que se llamaba El mundo está loco, loco. Sí. Está loco en sus resultados, pero detrás de todo este caos que nosotros vemos, hay toda una agenda, hay toda una intencionalidad. Por ejemplo, una noticia que no se le hizo mucho eco acá en República Dominicana, en nuestro país, y es que el presidente Obama, cuando estaba en campaña electoral para reelegirse nuevamente como presidente, él dijo: de yo ganar las elecciones, vamos a presionar a los países latinoamericanos que nosotros damos ayuda para que aprueben leyes más justas a favor de los homosexuales. Okay. Entonces, eso te dice a ti que hay todo un plan. Hay todo un plan para reconocer los matrimonios homosexuales, hay todo un plan para darle beneficios sociales a estas parejas, hay todo un plan para que ellos puedan adoptar. Entonces, si se reconoce la legalidad del matrimonio homosexual, si ellos pueden también tener seguro social y ser una familia normal como las familias heterosexuales, y además de eso ellos pueden adoptar parejas, entonces estamos frente a un nuevo modelo de familia. La sociedad se compone de familia, es el núcleo más simple de la sociedad, la familia. Y nosotros tenemos una sociedad en caos y una sociedad en crisis porque la familia está en crisis. Así es. Familia sana, sociedad sana. Yo te diría algo, la crisis que vemos en la sociedad no es más que el fruto de la crisis interna que tiene el hombre, fruto de su pecado, de su enemistad, de su rebeldía contra Dios. Entonces, esa crisis interna se proyecta hacia afuera y es lo que vemos en la sociedad. Desde luego. Quiere decir que si se cambia totalmente el paradigma de familia, pues esta es la última estocada que necesita esta sociedad para entrar en un caos irreversible. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para dar respuesta a eso, pero tenemos que dar una respuesta teológica que tiene repercusión política, que tiene repercusión médica, que tiene repercusión psicológica, que tiene repercusión social. Entonces de eso se trata Apoloética, y vamos a estar pues más que teniendo una conferencia, es un entrenamiento para que aquellos que participan puedan ser agentes multiplicadores en sus respectivas iglesias. Estamos concentrándonos en profesores, estamos concentrándonos en profesionales, en managers, en gerentes, en personas que dirigen personas, en líderes. Eso es el blanco en que nosotros nos estamos concentrando para que puedan prepararse, multiplicarse y crear opinión pública con relación a este tema. Veo en la agenda que tienes al pastor Miguel Núñez, que va a hablar de aspectos médicos de la homosexualidad. ¿Qué va a tratar el pastor Miguel? Bueno, tú sabes que una de las mentiras que se ha querido vender es que el homosexual nace así. Nace homosexual, de que él tiene toda una fisiología. Algunos dicen, yo soy una mujer encerrado en el cuerpo de un hombre. Sí. Entonces, eso es un transexual. Exacto. Entonces, vemos que es bueno tener la autoridad médica para hablar de ese tema. El doctor Miguel Núñez es una persona que no solamente está posicionado muy bien en términos teológicos, sino en términos profesionales. Como médico científico. Como médico científico, investigador. Entonces, él va a estar hablando de estos aspectos médicos y también teológicos de lo que es la homosexualidad. Vamos a estar viendo casos difíciles dentro de lo que es la homosexualidad. Vamos a estar viendo casos porque va a haber grupos de discusión dentro de los mismos participantes. Se van a analizar esos casos y se van a dar una respuesta y después se van a evaluar esas respuestas. También vamos a tener el testimonio de 2 ex homosexuales que hoy están sirviendo al Señor y están restaurados y están dando testimonio fiel de que Jesucristo cambia, de que Jesucristo transforma. Vamos a estar teniendo también al pastor Sugel Michelén,
sí, que va a estar hablando del rol teológico de la iglesia y del rol político de la iglesia. Y muchas preguntas se van a estar respondiendo, porque va a haber también una sesión de preguntas y respuestas de casi 2 horas, bien extensa, para que las personas puedan tener toda una visión teológica completa de la respuesta que nosotros debemos dar al movimiento homosexual. En esas conferencias de apologética, ¿qué otros temas piensan ustedes tratar también en el futuro? Bueno, serían temas donde podamos manejar, donde vemos más crisis entre convicción y compasión. Otro tema que ya ha comenzado a manejarse y estamos en el proceso de formación de lo que sería la próxima conferencia apologética es sobre el tema del aborto y de lo que es la eutanasia y esos temas éticos que a veces se defienden con mucha pasión, pero el creyente no muestra mucha compasión por esto. Entonces queremos escuchar, por ejemplo, en apologética en esta primera versión, a un homosexual, a una ex homosexual, que él hable, cómo lo trató la iglesia. Si Dios no lo hubiese escogido para salvación, ninguno de ellos dos hubiese sido salvo, porque las iglesias no lo trataron con compasión en el proceso en que ellos estaban en ese vacío, en esa búsqueda. Entonces queremos acentuar eso, el tema de la compasión, porque en el mundo teológico en el que nosotros nos desenvolvemos es este mundo de un énfasis marcado en la verdad bíblica, en la investigación. Pues yo pienso que la convicción no es el tema nuestro, lo que nosotros tenemos que desarrollar más es la compasión, el tratar de comprender cómo vive aquel que está enfrentado a ese mal que trae como consecuencia este tipo de comportamiento pecaminoso. Sí, para poder ministrar la palabra en amor, como hizo el Señor Jesucristo. No para estrujarle a las personas su pecado en su cara, sino para que vean su condición y la necesidad que tienen de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Porque la Biblia es bien clara hablando acerca de que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea fue una mujer que Dios llevó al hombre. Y dice, hablando del matrimonio, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién? El hombre y la mujer. Y la mujer, desde luego. Anatómicamente, fisiológicamente, el hombre y la mujer están creados por Dios para tener intimidad sexual. Exacto. No es el caso de los homosexuales, 2 personas del mismo sexo teniendo intimidad. Pero es bueno que tú nos hables un poco más de esa agenda que tú dices, que es una agenda internacional. Esas son directrices que vienen dadas internacionalmente. Sí, desde luego. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en una cultura que sociológicamente se le llama posmoderna. Francis Schaeffer hizo un trabajo interesantísimo segmentando cada uno de los ciclos importantes de la historia a partir de lo que es las raíces de la cultura occidental, que él la sitúa, él la ubica en los días del Imperio Romano o en ese mundo greco-romano. Sí. Entonces dice que pues nuestras raíces vienen desde ahí, pero ha pasado por un proceso de evolución, después viene la Edad Media, después viene el Renacimiento, etcétera, etcétera, hasta llegar el día de hoy. Él no pudo trabajar el tiempo posmoderno porque murió, pero hubiese sido una joya, porque Francis Schaeffer tenía una visión muy aguda y muy puntual de lo que eran los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Un don de Cristo a la iglesia para analizar esas cosas. Sí, no hay una persona que sea más puntual que Francis Schaeffer en analizar esto. Y muchas de las cosas que él escribió y documentó, parece ser como que lo hubiese dicho ayer, sí, de la pertinencia. Su mensaje fue profético en ese sentido. Bueno, el caso es que valiéndome de los escritos de Schaeffer, pues me he dado cuenta que según hay ciertos síntomas que tienen estos ciclos de la historia. Sí. En la época de la época moderna, que abarca parte de lo que es la época de la razón, pues en esta época moderna todo lo que estaba establecido como verdad se impugnaba. Así es. Se impugnó la teología, vino la teología liberal, se impugnó la política, nació el marxismo, se impugnó la biología, nació el naturalismo, se impugnaba todo lo que había sido establecido como verdad. Y en ese tiempo
común era que habían ciertas cosas que daban cierto aire de intelectualidad. Y era decir, no, yo no creo en Dios. Eso era un indicador de, wow, esta persona es muy plural. Alto de mente, como decimos nosotros. Alto de mente, tiene una mentalidad muy clara. Esta persona no cree en Dios. Y hasta teníamos cierto miedo de ese tipo de personas. Ahora, en esta época postmoderna, donde no hay impugnación de verdad, sino apertura a todo lo que alguien diga que es su verdad, entonces la mente abierta a cualquier manifestación de verdad que pudiera dar. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, la verdad es relativa. Exactamente. No es absoluta. Yo te dejo a ti tu verdad, déjame a mí con la mía. Y respeta mi verdad, entonces es lo que te dicen. Lo cual es una incongruencia, porque la verdad tiene que ser una sola. Y algo de lo que dicen los expertos en este tipo de temas del postmodernismo es que decir que no hay verdad absoluta en sí es un absoluto. Sí. Entonces hay una contradicción, ¿no? Entonces, hoy en día, por la influencia de la revolución sexual que comenzó en los años 60, algunos ubican, ese libertinaje sexual, pues uno de los indicadores de altamente, es decir, no, cada quien puede elegir su sexo, mucha gente nace así y eso es una expresión de libertad. Ya nosotros hemos visto aquí en República Dominicana la campaña que el Instituto de la Familia ha comenzado a desarrollar, de darle libertad a los jóvenes, y lo puedo ver en mi propia iglesia, personas que vienen convertidas, padres que le dan permiso a sus jóvenes. Conozco el caso de una joven que cumplió 15 años y su madre, junto con su regalo de 15 años, le dio una caja de preservativos. O sea, estamos viviendo mucho tiempo de libertinaje sexual porque vivimos en una economía y en un tiempo donde se les rinde tributo a todo aquello que trae gratificación a los sentidos. Así es, pero las personas están buscando el placer. El placer, exactamente. Ese vacío que el hombre tiene en su corazón quiere llenarlo con placer y con poder. Con cosas materiales que no pueden llenar un vacío que es espiritual. Pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a las personas que nos oyen y nos ven en otros países. Hoy tenemos con nosotros al pastor Otto Sánchez y estamos hablando de la conferencia Apoloética que va a ser llevada a cabo la próxima semana aquí en Santo Domingo, en la Iglesia Bautista Osama. Otto, vamos a continuar hablando de ese relativismo existente que ha llevado, si podemos decirlo de esa manera, o ha traído, podemos decirlo mejor así, un caos en nuestra sociedad. Cada quien tiene su propia verdad, cada quien entiende que se puede expresar como a él le parezca. La verdad no es absoluta para ellos y vemos el resultado de esto en la sociedad. Nosotros fundamentamos nuestra ética, si podemos hacerlo así, decirlo así, como tú vas a hacer en la conferencia, en la verdad absoluta de la revelación que Dios nos ha dado. Veníamos hablando de esa agenda que se está llevando a cabo a nivel internacional para expresar esas verdades relativas en este mundo posmoderno que estamos viviendo. ¿Qué objetivos específicos quieren ustedes conseguir con esta conferencia? Queremos lograr, primero, preparar al pueblo de Dios, como dice Primera de Pedro. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque como dice Montoya, la sana doctrina sana, ¿no? Así es. Entonces, como dice la Escritura en Primera de Pedro 3:15, santificad al Señor en vuestros corazones y está preparado para presentar defensa con reverencia y mansedumbre a todo aquel que de vos demande una razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, queremos que el pueblo de Dios se prepare. Yo creo en la formación intencional. Es decir, todo lo bueno que yo tenga que adquirir, yo tengo que aprenderlo. ¿Por qué? Porque todo lo malo que yo sé y que yo tengo, vine con él de nacimiento. Es así.
Cuando yo me convertí, yo no puse nada, lo único que yo puse fue mi pecado. Es así. Entonces, si yo quiero prepararme para presentar defensa con reverencia y mansedumbre, eso tiene que ser intencional. Entonces nosotros queremos poner herramientas, argumentos, actitudes en las personas que van a estar preparándose durante ese fin de semana en la iglesia, para que de ahí salgan a sus iglesias a hacer lo mismo que ellos están recibiendo. Por eso la conferencia, que es más bien un entrenamiento, decimos conferencia, pero es más bien un taller. Un taller, correcto. El taller va a ser grabado. Okay. Y las personas van a tener toda un material de apoyo. Y después que se termine, nosotros tenemos la meta de entregarle el DVD de todas las conferencias a las personas que asistan. Entonces, estas personas van a ir a sus iglesias, van a reunir grupos pequeños, van a poner ese taller y entonces van a replicar lo mismo que ellos hicieron durante el taller allá en Apoloética, porque nosotros mismos tenemos que crear las condiciones y preparar, porque nosotros los pastores como voceros simplemente no vamos a poder. Tenemos que poner estos materiales en la mano del profesor universitario, como decía Al Mohler, que recientemente estuvo aquí en el país. Tenemos que ocupar las universidades, porque las universidades son los centros de formación ideológica, y es en las universidades donde se preparan la plataforma para hacer todo lo que nosotros estamos viendo que distintos grupos están teniendo como propuesta. Entonces, lo que queremos es eso. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, cada cierto 2 o 3 conferencias va a haber grupos de discusión. No es más que un modelo para que cuando las personas vayan a sus iglesias y pongan las conferencias, después de esa conferencia, en grupos pequeños en sus iglesias, okay, también hagan esos grupos de discusión. Otto, qué bueno es que podemos capacitar al pueblo de Dios y traer la verdad de Dios a su pueblo y a las personas, pero es bueno saber que esa verdad de Dios es la única que puede sanar espiritualmente a una persona que es homosexual, al igual que una persona que tiene una vida depravada, una adicción, una persona que está atada a la mentira. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura Amén. Es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El hombre, en su relativismo, en su rebeldía, ha dado la espalda a Dios, ha querido vivir en sus propios caminos, y es lo que estamos viendo, este caos, esta crisis que hay en nuestra sociedad. Pero en Cristo hay esperanza. Como dice Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. Es así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una persona puede ser rescatada de esa vida de pecado. Amigo oyente, amigo que nos sigues a través de las redes, del internet, es bueno que sepas esto: en Cristo Amén. Hay esperanza. Dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea común a los hombres, mas fiel es Dios, que no te dejará ser probado más allá de lo que podéis soportar, y juntamente con la prueba te va a dar la salida. ¿Qué es lo que primero que tú debes hacer? No seguir tus propios deseos, sino seguir la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, ya que dice Él que esa escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de prepararnos a nosotros para correr la carrera, para toda buena obra. Y hay esperanza para salir de esa homosexualidad. ¿Qué tú nos tienes que decir con respecto a esto? Desde luego, a través de la historia, el hombre se ha encargado de cortar los lazos que le unían a Dios. Así es. Y Dios los ha entregado, los ha dejado. Pero también Dios, para traernos paz, para traernos salvación, para traernos esperanza, no solamente ha derramado su gracia común, sino también ha derramado su gracia salvadora. Amén. Y nos da esperanza en este mundo de desesperanza, porque investigando sobre las personas que están en la homosexualidad, sus desfiles son muy coloridos, muy pintorescos, pero detrás de esos colores
hay corazones sedientos con una necesidad profunda de Cristo. Y con esta conferencia queremos decirle que hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Exactamente. Solamente en Cristo hay salvación. Que nosotros los cristianos no somos sus enemigos. Si hay personas que están en capacidad de amarlos más, somos nosotros. Porque queremos que ellos hagan la paz con Dios. Que eso es. Como nosotros también la hemos hecho a través de Jesucristo. Todo hombre tiene un vacío en su corazón y trata de llenar ese vacío buscando el poder, sí, buscando el placer, buscando el nombre, buscando el reconocimiento social, político. Pero ese vacío es algo puesto por Dios, es algo eterno y solamente Dios puede llenarlo. Amén. Y las personas van por el mundo experimentando diferentes placeres, siguiendo diferentes corrientes, diferentes maneras de pensar y no están satisfechos. Solo en Cristo hay satisfacción. Yo quería leer este texto de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Dice el apóstol: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Esto erais, mas ya habéis sido lavados, amén, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hay algo que a mí me gusta de la conferencia, es los testimonios que van a dar esos hermanos que están allí, de cómo Dios los tomó de esa vida y cómo Dios los ha transformado. Todos nosotros estamos día a día sujetos a diferentes tipos de tentaciones. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Y nosotros podemos, con el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, luchar contra esas tentaciones, Otto. Y apelar a Cristo. Apelar a Cristo continuamente, que nos ayuda amén, a despojarnos del viejo hombre que está viciado con esos deseos engañosos, con esos pecados, a renovarnos en el Espíritu y a vestirnos del nuevo hombre. Excelente. Conforme a la imagen de Cristo, para vencer esos pecados, para vencer esa nueva vida, para crecer en santidad cada día más a la imagen de Jesucristo. Otto, hemos hablado de la conferencia apoloética, pero no le hemos dicho a nuestros oyentes y a los que nos siguen a través de las redes los días que se va a dar y los horarios. ¿Tú podrías hablarnos de esto? Sí, desde luego. La conferencia, el taller, el entrenamiento está pautado para los días 7, 8 y 9 de marzo. Comenzando el jueves 7 en la noche con 2 conferencias y siguiendo durante todo el día. ¿A qué hora el jueves? A las 7 de la noche. Ok, en la Iglesia Bautista en la Iglesia Osama. Bautista Osama. Alguien dirá, ¿y dónde queda la Iglesia Bueno, Bautista la Iglesia Bautista Osama? Osama está en un país que se llama República Dominicana, en un sector, en la misma capital de la República Dominicana, en Santo Domingo, que se llama Ensanche Osama, en la calle Bonaire, número 87. Nuestro número telefónico es 592-2245 y ahí pueden seguirnos también por la página web ibosama.org o por el Facebook de la iglesia Ivo o Twitter Osama. ibosama.org o por el el Facebook de la iglesia. Entonces seguimos durante todo el día. La jornada de el viernes es fuerte porque es de 9 de la mañana terminando a las 9 de la noche, entonces siguiendo el sábado de 9 a 12 y entonces terminando con un tiempo de preguntas y respuestas. Ok, ¿hay algún cupo, alguna limitación para las personas que quieran participar, que quieran asistir? Sí, nosotros estamos esperando no más de 200 personas. ¿Están esperando o solo van a recibir 200 Exacto, personas? no solamente vamos a recibir. ¿Y a qué se debe tan poca cantidad? Por el espacio físico del lugar, aunque nosotros tenemos salones de circuito cerrado, pero en el lugar donde se está dando la conferencia propiamente dicho, no queremos más de 200 personas. Entonces, me dieron una noticia que ya estamos cerca de ese número, pero tenemos más salones y por eso, por lo menos ahí serán 200, pero posiblemente vamos a llegar a 300 personas con los salones que tenemos de circuito cerrado. Qué bueno. Entonces empieza el jueves a las 7 de la noche. Jueves a las 7 de la y noche. termina el sábado
A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Para las personas que deseen asistir, si no lo pueden seguir a través de... No se va a estar transmitiendo simultáneamente, sino que va a haber un CD. Exactamente, va a dar un DVD, y un CD, o sea, con el audio y con la grabación ya en video. Y material de apoyo. Y material de apoyo. Qué bueno, Otto. Qué bueno que Dios ha puesto este peso en el corazón de ustedes como iglesia, de los líderes, de los pastores de esa iglesia, de llevar a cabo esta conferencia. Sabemos que llena un vacío apoloética esta conferencia y esperamos que Dios bendiga ese tiempo allí y que sea un tiempo de preparación del pueblo de Dios. Amén. Pero un tiempo donde la gracia de Dios también se derrame. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de esta conferencia muchas personas que están atadas a sus pecados, que están tratando de salir de ese tipo de vida, de cualquier tipo de adicción, puedan ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Amén. Nosotros somos embajadores en nombre de Dios que decimos a las personas que se reconcilien con Dios. Exacto. El Señor nos entregó ese mensaje de la reconciliación. De la reconciliación. La única manera de nosotros estar en paz es a través de Jesucristo. Dios envió a su Hijo, quien se hizo carne, que vivió como hombre y vivió una vida perfecta y vino a sufrir y a morir por nosotros, para aplacar la ira de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ese es el mensaje, ese es el evangelio, la palabra de fe que nosotros proclamamos, y es lo que queremos proclamar a través de esta conferencia apoloética. Amén. Amén. Allá estaremos con ustedes, Otto, y estaremos orando para que el Señor los bendiga. A todos ustedes nos pueden seguir a través de las redes, en su programa Entendiendo los Tiempos, en la página en que sale aquí en este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Otto, por estar con nosotros en tu programa, Entendiendo los Tiempos, y espero que pronto vuelvas a estar aquí. Con mucho gusto. Edificando al pueblo de Dios. Seguro porque que tú eres un don de Cristo para su iglesia. Todos somos. Que el Señor lo bendiga.